La última vez vimos continuidad de funciones y vimos varios teoremas relacionados con la continuidad. Vimos la definición de continuidad, que era la definición formal y que está muy relacionada con la definición que ya sabían para una variable. Y vimos varios teoremas que relacionan las funciones continuas con los conjuntos, básicamente que la imagen de un conjunto compacto es compacta y la imagen de un conjunto conexo es conexa. Vimos caracterizaciones de continuidad por medio de sucesiones, el teorema de valores intermedios y los teoremas importantes que nos van a ayudar a justificar en la parte de optimización la existencia de máximos y mínimos, que es que si la función está definida en un compacto, es acotada y aparte de eso existe un máximo y existe un mínimo. Ok, entonces hoy voy a mencionar un tema relacionado a continuidad o que presenta ciertas similitudes, que es límites de funciones. Límites de funciones en varias variables. Ok. Como definición tenemos lo siguiente. Decimos que el límite cuando x tiende a c de f de x es L, podemos trabajar en un dominio D o sea, al igual que con continuidad, podemos trabajar continuidad para todos los puntos o podemos trabajar en un dominio particular, en un dominio D, si para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que si 0 es menor que x menos c menor que delta, entonces f de x menos L es menor que epsilon. Y bueno, y se utiliza el mismo lenguaje que se utiliza en 250, a veces se dice f de x tiende a L cuando x tiende a C, por ejemplo, se utiliza la misma notación. Y esto se denota de la misma forma que en 250, en caso de que sea cierto que ese límite existe. ¿Ok? Entonces, vean que la definición es muy similar a la definición de continuidad, pero tiene un par de diferencias sutiles. Primero, esto de acá, la definición de continuidad no tenía esta parte. No tenía que esto tenía que ser mayor que 0. ¿Esto qué es lo que me dice? Vean que esto lo que me dice es que estamos considerando puntos cercanos a C, pero no el C en sí. O sea, es decir, estamos considerando todos los puntos cercanos a C, a un radio menor que delta, pero no iguales a C. Ahora, acá lo que tengo es el X se está acercando al C, el F de X se está acercando a un L. En la definición de continuidad aquí no teníamos un valor arbitrario, sino que teníamos la imagen del punto C. Es decir, que en la definición del límite no necesariamente la función está definida en C o no necesariamente la imagen de la función en C es igual al límite. Okay, básicamente el límite es que si las preimágenes se están acercando a un valor, puede que no lleguen a ser el valor, pero que están arbitrariamente cerca, entonces las imágenes se acercan a otro valor. De nuevo, en el punto C en sí,
la función puede que no esté definida o puede que dé otra cosa completamente diferente. Voy a ponerlo aquí como una nota. Interesan los valores de X cercanos a C, pero no el punto C en sí. No el punto C en sí. F no necesariamente está definida en C. Y si lo está, y si lo estuviera, no necesariamente f de x es igual a L. ¿Ok? O sea, el límite es simplemente el comportamiento de la función alrededor del punto C, pero no necesariamente el punto C en sí. F de C igual a L sería, profe, creo. Perdón, sí. F de C igual a L. Gracias. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. ¿Verdad? Es la misma idea del límite que se manejaba en 250, la misma diferencia sutil que existe entre una definición y la otra. Un ejemplo. Veamos esta función. F de xy igual x a la 2 menos y a la 2 entre x menos y. Vean que esa expresión está bien definida solo si x es diferente de y. Y para x igual a y, voy a poner que la función valga 8. ¿Ok? Entonces, para ese ejemplo lo que voy a probar primero es que un límite existe y después voy a ver que un límite no existe utilizando la definición. Entonces vamos a probar lo siguiente. Vamos a probar que el límite cuando xy tiende a 4, 4 de f de xy es igual a 8. De nuevo, ¿cómo pueden intuir más o menos que ese límite va a ser 8? Por el hecho de que si ustedes agarran acá esto, factorizan arriba y simplifican, lo que me queda es x más y. O sea, esta función en realidad, para los x distintos de y, es x más y. Entonces, de hecho, bueno, no hay problema. De hecho, acá me queda x más y, entonces si el x y y se acercan al 4, 4, esta parte de acá también se acerca a 8. Y aquí también se acerca a 8. En ese caso es un caso donde la función está definida en el punto y el límite es igual, pero ahorita vamos a ver un punto en el que no. Entonces vamos a probar ese límite. Entonces vamos a usar la definición, que es lo único que tenemos hasta ahora. Entonces sea epsilon mayor que 0. Si epsilon mayor que 0, hay que encontrar el delta. Entonces tengo que ver cuánto es esto. Cuánto es f de xy menos 8. Y ahí tenemos dos casos, porque f de xy son dos cosas diferentes. Entonces tenemos que eso es x a la 2 menos y a la 2 entre x menos y menos 8. Si x es distinto de y. Y 8 menos 8. Bueno, de hecho, bueno, voy a ponerle así.
si X es igual a Y. ¿Ok? Entonces, vean que eso es igual a X más Y menos 8. Si X es distinto de Y, ya simplificando, y aquí me queda 0 si X es igual a Y. Entonces, recuerden que hay que buscar un delta tal que si hay que hallar delta tal que si la norma de XY menos 22 es menor que delta, perdón, era 4, 4. Entonces, f de XY menos 8 es menor que epsilon. Ahora, esta parte de abajo no presenta ningún problema, porque esta parte de abajo es 0 y es menor que todo epsilon, ¿verdad? Ni siquiera necesitamos encontrar un delta. Es decir, esta parte de abajo es menor que epsilon para todo delta. O sea, el delta ni siquiera importa en este caso. Lo importante es la parte de arriba. Entonces, si puedo escribirlo de esta forma, x f de xy menos 8 es menor o igual que x menos 4, bueno, voy a hacerlo así, x más y menos 4 menos 4, y eso es igual a x menos 4 más y menos 4. Y eso es menor que 2 veces delta si xy menos 4, 4 es menor que delta. Entonces puedo tomar delta igual a epsilon medios. Entonces en ese caso, f de xy, de hecho voy a ponerlo aquí así. Ahí se cumple también para el punto, pero no necesariamente el punto es importante. Ahí el punto 4, 4, en ese la imagen me da 8. F de xy menos 8 es menor que epsilon. ¿Ok? Entonces es la misma idea, no es muy diferente a la idea de continuidad. Aquí en este ejemplo no me sirvió tanto porque la imagen del punto está bien definida y es 8, ¿verdad? Entonces, si eso pasa, esta parte no es tan importante. Vean que como para el punto 8, 8 sirve, voy a poner una nota acá. Note que como f de 4, 4 está definida y es 8, entonces f es continua en 4, 4. ¿Verdad? Porque básicamente el L en ese caso es f del punto C y en el punto sí está definida la función. Entonces, si ustedes utilizan eso, aquí también se cumple para cuando esta norma es 0, ¿verdad? Esta norma es 0 cuando aquí el punto es 4 y la función está definida, entonces este otro es f de 4, 4, o sea que sería exactamente la definición de continuidad. Y ahorita vemos el teorema general. Entonces, eso es un ejemplo del límite que sí existe, pero esa función hay puntos donde el límite no existe. Por ejemplo, ¿qué pasará con el límite cuando xy tiende, qué sé yo, a 1, 1 de f de xy? Voy a volverme un toquecito, porque no les di tiempo para que copiaran o sacaran foto, y para mencionar algo de acá. En esta función
De nuevo, vean que cuando X es distinto de Y, esta cosa se puede simplificar. Esta cosa se puede simplificar y me queda X más Y. Entonces, si X y Y ambos tienden a 1, 1, el X más Y converge a 2. Sin embargo, punto 1, 1, si X es igual a Y, por ejemplo, si X es igual a Y, es decir, por ejemplo, si yo tengo 1, bueno, ahorita lo escribo más formalmente, si yo tengo 1 más epsilon, 1 más epsilon, eso converge a 1, 1. Pero las imágenes de 1 más epsilon, todas son 8. Pues en ese caso el límite no existe. Pero voy a dejar eso unos segundos para que tomen apuntes y ya casi paso la página. Y escribo formalmente lo que acabo de decir. Ok, voy a pasar la página. Entonces, voy a escribirlo así. Note que para todo eta mayor que 0, el punto 1 más eta, 1 más eta, satisface lo siguiente. Satisface que f de 1 más z, o sea, f de ese punto, menos L, eso es exactamente igual a 8 menos L. O sea, si yo agarro un punto que es 1 más un poquitito, 1 más un poquitito, ese es un punto que cae acá, cae en la definición x igual a y. Entonces la imagen sería 8 siempre. Pero todo ese punto menos L va a ser 8 menos L. ¿Eso qué quiere decir? Que si el límite existe, si el límite existiera, debería ser 8. ¿Ok? ¿Por qué debería ser 8? Porque esto de acá, este es el f de x menos L. Entonces, estos puntos se están acercando a 1. Voy a escribirlo así. Pues 1 más delta, 1 más z, 1 más z es arbitrariamente cercano. Arbitrariamente cercano a 1, 1. ¿Ok? Entonces, f de eso, f de 1 más z, 1 más z, debería ser arbitrariamente cercano a L. O sea, 8, porque 8 es la imagen de este punto, debería ser cercano, o más bien L, debería converger a 8. Bueno, voy a ponerlo, debería ser 8. O sea, lo que tengo es que esta cosa de acá es arbitrariamente cercano a L. Eso me implica que 8 es arbitrariamente cercano a L, pero ambas son constantes. Si yo tengo una constante que es arbitrariamente cercana a otra, entonces quiere decir que son la misma.
o dicho de otra forma, debería ser menor que epsilon para todo epsilon mayor que 0. O sea que son la misma. Ok, entonces eso lo que me dice es que si el límite existe debería ser 8. Pero pero ¿qué pasa? Si yo agarro un punto en la otra definición, pero si xy es distinto de 0, 0, f de xy menos 8 es igual a x más y menos 8. Y si xy, voy a escribirlo así un poco informalmente, es cercano a 1, 1, entonces x más y menos 8 es cercano a 6. O sea, en otras palabras, esta parte de acá converge a 2, mientras que, o sea, estaré diciendo que 2 es arbitrariamente cercano a 8. Entonces no es posible. O sea que no es arbitrariamente pequeño. Entonces el límite no existe. Otra forma de verlo es que, por ejemplo, si yo agarro el punto 1 más z, 1, ese punto converge a 1, 1, y, y esto está en el caso x distinto de y f de 1 más z1 menos 8 es igual a 1 más z más 1 menos 8. O sea, eso es lo mismo que eta menos 6. Y como me interesan si eta tiende a 0, entonces eta menos 6 tiende a 6. Y eso no es lo que quiero. Yo lo que quiero es que tienda a 0. Entonces, de nuevo, este es un ejemplo de un límite que no existe. Y como solo tenemos la definición, entonces el análisis es un poco complicado o un poco tedioso. Tenemos las mismas propiedades de los límites que en 250. Tenemos las mismas propiedades. Voy a ponerlo así. Si límite cuando x tiende a c de f de x es igual a L, y límite cuando x tiende a c de g de x es igual a m, voy a poner que f y g de momento son funciones de Rd en Rm. Entonces tenemos lo siguiente. Límite cuando x tiende a c de f de x más menos g de x es igual a L más menos m. Límite cuando x tiende a c
de f de x punto g de x, donde ese es el producto punto, es igual a L punto M, límite cuando x tiende a C, de f de x cruz g de x, donde es el producto cruz de vectores, es igual a L cruz M. Eso solo funciona cuando la dimensión del codominio es 3. Límite cuando x tiende a C de f de x entre g de x es igual a L entre M, y esto funciona solo cuando g es una función de RD en R. Porque dividir por un vector no tiene sentido. O sea, las mismas propiedades que uno esperaría. Suma, resta, multiplicación, división de vectores. Límite de la suma de los límites, producto de la suma, producto de los límites, etc. ¿Ok? Y la prueba de esto es muy similar a la prueba por continuidad, que como la dejé como ejercicio, esta prueba también queda como ejercicio. ¿Ok? Ahora, esta definición de límite, voy a volverme un toque a la página anterior. Esta definición de límite permite que L sea un vector. O sea, L puede ser un vector. Puede que haya, que sea una función de varias variables, y esto es la norma de un vector, la que tiene que ser menor que epsilon. Ahora, por facilidad de cosas, porque si no se vuelve muy tedioso la cuestión de cálculo y esas cosas, usualmente se menciona solo, o sea, ejemplos solo de funciones cuyo rango está en R, porque es más fácil aquí acotar el valor absoluto que tener que trabajar dos entradas y acotar una norma. Pero en todo caso sería como hacer dos cálculos de límites por aparte. Pero, o sea, la definición del límite también existe para cuando el valor acá es un vector. Ahora, la representación gráfica, si es una función de R2 en R2, ya esa representación gráfica requiere 4 variables. Entonces ya no hay representación gráfica, ¿verdad? Porque tendríamos las dos variables del dominio se asignan a dos variables en codominio. Entonces es muy difícil ilustrar la idea de límite en ese caso. Incluso en tres variables, cuando solo hay tres variables en total, ya es difícil ilustrarlo. En cuatro ya es imposible. Pero esa es la idea de límite. Entonces voy a... de nuevo voy a dejar eso como ejercicio. Voy a mencionar una definición más que no, está muy relacionada con las cosas que vimos en 250. La definición sería la siguiente. Límite cuando x tiene... Escuchan un ruido raro, es que un gato de la casa está peleando con un gato del vecino. Límite cuando x tiende a... Voy a ponerlo así. Límite cuando la norma de x tiende a más infinito de f de x es igual a L si para todo epsilon mayor que 0 existe, voy a ponerle m mayor que 0, tal que si x, la norma de x es mayor o igual que m, entonces la norma de f de x menos L es menor que epsilon. Esa es la forma de definir los límites al infinito. O sea, el límite cuando la norma de x tiende a infinito de f de x es igual a L, lo que quiere decir es que para todo epsilon existe un valor m tal que si la norma del vector, la norma de x es más grande que ese m, es decir, para normas suficientemente grandes o para puntos cuya norma es suficientemente grande, entonces las imágenes de f de x se acercan a L.
X mayor o igual que M, vean que eso también lo que quiere decir es que X pertenece al complemento de una bola de centro M y radio, perdón, de radio M y centro 0. O sea que existe una bola gigante que fuera de esa bola, todas las imágenes de la función se acercan a L. Eso es el límite al infinito. Y luego está el concepto de límite infinito, que sería algo así. Límite cuando X tiende a C de f de X es igual a, voy a ponerlo más infinito, si para todo M mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si 0 menor que X menos C menor que delta, entonces voy a poner que f de X mayor o igual que M. Voy a poner que esto es por una función de RD en R. ¿Ok? Entonces ahí la idea es que más bien las imágenes se acercan a un valor, como las imágenes, sea el delta es arbitrariamente pequeño, entonces X está arbitrariamente cerca de C, pero las imágenes son arbitrariamente grandes. Es decir, si yo elijo un valor M, vean que es para todo M mayor que 0, es decir, para un valor arbitrariamente grande, yo puedo encontrar un delta tal que si los X están a una distancia delta de C, entonces las imágenes siempre van a ser más grandes que ese valor arbitrario que yo elija. Entonces, más o menos la idea es la misma definición del límite, este es el límite infinito que teníamos en 250, cambiando valor absoluto por norma. Pero la definición es la misma. Okay. Ajá, Una consulta con respecto a las propiedades. ajá. Digamos, perdón si ya lo explicó, pero ¿cuál es la diferencia entre la segunda y la tercera? O sea, Una es es... producto punto de vectores y otra es producto cruz de vectores. No sé si vieron eso en álgebra lineal. Ah, ok, ok. Bien, Ujú. Pero esa es la gracias. diferencia. Ujú. Ok. Entonces tenemos esas definiciones. Bueno, entonces, como vieron, voy a dejarlo ahí unos segundos mientras hablo paja para que les saquen foto. Profe, Ajá, la bola de centro M, perdón, sí, de radio M y centro 0, ¿está ajá. elevado a qué? Es el complemento. Ah, ok. Sí, está elevado a la C. Ok. Voy a ponerlo así, complemento. O sea, quiere decir que X mayor que M, quiere decir que el X está fuera de una bola de radio M. Ok, bueno, como les mencioné hace un rato, la definición de límite es muy similar a la definición de continuidad. Entonces hay una relación entre las dos, que de nuevo ya lo vieron en 250, pero aquí ya es versión más variables y ya. Entonces voy a pasar la página. Eh, bueno, voy a dar unos segunditos para que escriban estas últimas líneas. Ok, entonces, de nuevo, la diferencia entre la definición de límite y la definición de continuidad es que en la definición del límite no necesariamente f está definida en el punto. Entonces, ¿qué es lo que le falta a la definición del límite para hacer la definición de continuidad? Precisamente eso, que f esté definida en el punto y que sea igual al límite. Entonces, básicamente esa es la relación entre las dos. Tenemos el siguiente teorema. Un teorema que en realidad no hay que probar nada, porque la prueba es la definición. Teorema
Eh, voy a poner sea D un subconjunto de RD en Rm. Entonces, F de D en R, perdón, D es un subconjunto de Rm, RD. Entonces, F de D en Rm es continua en un punto C del dominio, si y solo si F está definida en C y el límite cuando X tiende a C de F de X es precisamente la imagen de C. Y la prueba es básicamente la definición, porque de nuevo, ¿qué le hace falta? La definición de límite para hacer la definición de continuidad, que es exactamente lo que estoy agregando aquí. Que la función está definida en C y que el L, en ese caso, sea f de C. Entonces, esta es usualmente la definición que se les da a los ingenieros en cálculo. Que una función es continua si el límite del punto es exactamente igual a la imagen en el punto. Ok, y aquí vienen, voy a introducir hasta ahora el concepto de discontinuidad, que a pesar de que vimos continuidad no lo he mencionado. Un punto donde f no es continua se llama discontinuidad. Discontinuidad de f. Y las discontinuidades tienen clasificaciones. Si f no es continua, si f no es continua en C, pero el límite cuando x tiende a C de f de x existe, ¿cómo es posible que pase eso? Que f no es continua en C, pero el límite sí existe. Lo mismo, que el límite exista, pero vean que para que sea continuo ocupa estar definida y que el límite sea igual. Entonces hay dos casos, o que f no está definida en C, o que sí está definida, pero no es igual al límite. Pero si el límite existe, la discontinuidad se llama evitable o removible. ¿Por qué ese nombre? Porque basta con redefinir f en ese punto para que sea continua. ¿Cómo sería un dibujo de eso tan raro? Voy a hacer un dibujillo así. No sé, algo en dos variables. Yo tengo una función digamos que hay un hueco, que la gráfica tiene un hueco. Bueno, ese hueco es del tamaño de un punto, pero lo hago así para que se vea.
Bueno, no sé, ese puntillo que está ahí es un hueco, pero es un hueco, un punto. De hecho, puede que la función esté definida en ese punto, pero la imagen sea un punto aquí arriba. Voy a hacer los ejes para más o menos ubicar qué es lo que quiero hacer. Digamos que es el punto C. Entonces, eso es un dibujo más o menos de una función con una discontinuidad removible. O sea, la función está definida en este punto, pero la imagen es un punto ahí arriba. Pero los puntos cercanos, o sea, si yo me estoy acercando a ese hueco, los valores, o sea, la función básicamente está definida en todo, alrededor de todo este hueco, y los puntos cercanos se acercan a la altura L, pero la imagen del punto en sí está aquí arriba. Entonces se llama una discontinuidad removible porque básicamente lo único que hace falta para que sea continua es rellenar este hueco. O sea, este puntillo, bajarlo para acá. ¿Ok? Entonces, es por eso es que se llama una continuidad removible. Veamos un ejemplo. No sé, f de xy igual, voy a definirla en dos partes. Seno de x a la 2 más y a la 2 entre x a la 2 más y a la 2. Si xy es distinto de 0, 0 y 0 si xy es igual a 0, 0. O sea, vean que la primera expresión solo tiene sentido si lo de abajo es distinto de 0 y lo de abajo es igual a 0, solo exactamente en el origen. Ok. Entonces, muchas veces se puede utilizar hechos de cálculo 1 para probar límites acá. Bueno, de cálculo en una variable, 250. Vean que, o sea, por ejemplo, esta expresión de arriba, lo de adentro del seno tiende a 0, lo de abajo es exactamente lo mismo. ¿Cuánto es el límite de seno de algo entre algo cuando ese algo tiende a 0? Ese límite lo hemos visto en 250 y ese límite daba 1. Es uno de los límites trigonométricos básicos. Entonces, sea epsilon mayor que 0, ¿ok? Yo tengo lo siguiente, de 250, el límite cuando r tiende a 0, de seno de r entre r es igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que existe delta mayor que 0. Voy a ponerle delta 1. Existe delta 1 mayor que 0, tal que si r es menor que delta 1, entonces seno de r entre r menos 1 es menor que epsilon. O sea, es decir, sé que si la cosa fuera de una variable, el límite existe porque ya eso lo hemos hecho en 250. Entonces, para este epsilon,
yo sé que yo puedo encontrar un delta, tal que si el R es más pequeño que ese delta, entonces el seno de R está cerca de 1. Lo que voy a hacer es más o menos considerar esto como el R y encontrar el delta para que la norma me sirva. Pero entonces, sí, voy a hacerlo de esta forma. Bueno, voy a tomarlo así. Tome delta igual raíz cuadrada de delta 1. Note que si la norma de xy menos 0, 0, eso es lo mismo que solo la norma de xy es menor que delta, entonces raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2 es menor que raíz de delta 1. O sea que x a la 2 más y a la 2 es menor que delta 1. O sea que puedo tomar esto como un R. Vean que eso, el x a la 2 más y a la 2, aunque sean dos variables, es un número real, x a la 2 más y a la 2. Entonces x a la 2 más y a la 2 es uno de estos R's que son menores que delta 1. ¿Ok? Entonces, como es menor que delta 1, voy a dejarlo ahí, ahorita paso la página. Bueno, no, voy a escribirlo aquí. Entonces, el seno de eso entre eso menos 1 es menor que epsilon. Voy a poner aquí, perdón, porque esto sirve así. En R igual 0 no está definido, porque es también la definición del límite de 250, no tiene que estar definido en el punto. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Aquí empecé con un epsilon arbitrario y encontré un delta tal que la función menos 1 es menor que epsilon si la norma del xy está cerca de 0, 0 a una distancia menor que delta. Pero aquí lo que hice fue aprovechar el hecho de que esta sea la misma variable, entonces puedo básicamente utilizar el límite de una variable que ya conozco. ¿Ok? Voy a pasar la página, cualquier cosa si necesitan que me vuelva ahorita me dicen, pero para terminar de escribir la idea. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el límite cuando xy tiende a 0, 0 de esa función es igual a 1. Ok, el límite en 0, 0 existe, pero ¿cuánto es f de 0, 0? Es igual a 0, porque así es como está definida la función. La función está definida que valga 0 en 0, 0. Entonces, esa función no es continua en 0, 0. Pero como el límite existe, entonces es una discontinuidad removible. La discontinuidad es removible. Pues, si yo agarro esta función, le voy a poner f techo. F de xy es igual a seno de x a la 2 más y a la 2 entre x a la 2 más y a la 2. Si xy es distinto de 0, 0 y en 0, 0 la defino como 1, es una función continua en 0, 0. Bueno, de hecho es continua en todo punto.
¿Ok? Y f, esa función que acabo de definir, es igual a la original en todo punto, excepto el punto 0, 0. Es decir, para que sea continuo en 0, 0, solo lo único que hice fue cambiarle la imagen. Básicamente estoy cambiando el puntillo de donde quedaba. Ok, no sé si hay preguntas o si necesitan que me vuelva a la página anterior. Ok, estoy tratando de hacer un gráfico en Wolfram de esa función. Vamos a ver si me sale, si lo puedo compartir. Me quedó horrible. Vamos a ver. Ok, no lo están viendo en pantalla, ¿verdad? No. Ok, ya se los comparto. Ahora sí. 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 Ah, ok. Esa función es básicamente algo así. Bueno, ahí esa la estoy graficando de -3 a 3 y de -3 a 3. Pero el origen está aquí en el centro, en el centro del sombrero. Cuando X y Y se acercan a 0, 0, se acerca aquí al puntillo, eso está a altura 1. Se acerca aquí a 1. Ahora, esa función no se ve porque el hueco es del tamaño de un punto, ¿verdad? Entonces no se ve. Pero aquí debería haber un hueco del tamaño de un punto. Entonces, la función tiene un hueco ahí y la función como estaba definida originalmente tiene un hueco aquí arriba en el sombrero y la imagen de 0, 0 es un puntillo aquí flotando en el vacío, flotando aquí en 0, 0. Entonces el límite existe y lo único que hay que hacer para que quede continua es subir ese punto y para rellenar este hueco. Pero entonces esa es la idea de continuidad removible. ¿Ok? Voy a volverles a compartir el documento. Ok. Voy a escribir una nota. Bueno, cuando el límite, cuando x tiende a c de f de x, no existe, decimos que la discontinuidad es inevitable o esencial. Creo que es esencial, es sin ese, me parece. ¿Ok? ¿Por qué? Porque o sea, de nuevo, para que una función sea continua se tienen que cumplir tres cosas, básicamente. Una, que la función esté definida en el punto. Dos, que el límite al punto exista.
Y 3, que el límite sea igual a la imagen de la función. Entonces, que una función es discontinua en un punto si falla alguna de esas 3. Entonces, si el límite existe, puede que falle el hecho de que la función esté definida en el punto o que esté definida pero sea otra cosa. Entonces, en ese caso se llama evitable. Y si el límite no existe, se llama inevitable. Eso depende de los textos. A veces se le dice esencial a las que el límite es infinito. Pero la idea es esa. ¿Ok? Entonces, recuerden que en continuidad vimos un teorema que decía que una función es continua en un punto si y solo si para toda sucesión que converge a ese punto, las imágenes de la sucesión convergen a la imagen del punto. Entonces aquí tenemos una cosa similar para continuidad. Voy a escribir el siguiente teorema. Voy a escribirlo así, el límite, cuando x tiende a c, de f de x es igual a L, si y solo si, para toda sucesión xn, n mayor o igual que 1, voy a meterla en el dominio de la función. Cuando vean un D mayúscula es el dominio de la función, pero voy a excluir al punto C, si para toda sucesión metida ahí que no sea, excepto por el punto C, porque de nuevo C ni siquiera puede que esté, o sea, puede que este punto C ni siquiera esté en el dominio de la función, pero lo importante es, si estuviera, simplemente no lo considero. Tal que xn tiende a C, se tiene que f de xn converge a L. ¿Ok? Esto ¿de qué me sirve? Es la misma idea con continuidad, ¿verdad? Recuerden que en continuidad este teorema se usaba para, bueno, y la prueba de eso es casi la misma que el de continuidad. Lo único que estamos diferenciando ahí es que el X, la sucesión no necesariamente es C, entonces es poner que xn es diferente de C a cada rato y que en lugar de f de C tenemos L, pero la prueba es exactamente la misma. Este teorema es útil para probar que un límite no existe. ¿Por qué no? Probar que un límite existe es probar que para toda sucesión que a mí se me ocurra, se cumple la propiedad. Pero si logro encontrar dos sucesiones cuyo límite sean diferentes, ya con eso ya pruebo que el límite no existe. ¿Ok? De nuevo, que dos o tres sucesiones den lo mismo, no quiere decir que el límite exista, porque hay que probar para todas las sucesiones. Pero si dos sucesiones dan diferentes, ya quiere decir que el límite no existe. Y un ejemplillo un poquillo más simple que el de la vez pasada. Ejemplo, qué sé yo. F de xy es igual a, voy a ponerlo así. X, pero un ejemplo más simple. X entre x más y. Si bueno, si x es distinto de y. No, voy a cambiarlo un poco, perdón voy a ponerlo así. Si xy es distinto de 0, 0,
y 0. Bueno, voy a poner algo ahí loco. 42 si xy es igual a 0, 0. Porque no me interesa que la función sea continua. Ok, esa función. Ok, entonces, por ejemplo, si yo agarro la siguiente sucesión, si yo agarro la sucesión 1 entre n, voy a ponerla así, 0, 1 entre n, vean que esa sucesión converge a 0, 0 y xn es distinta de 0, 0 para todo n. ¿Verdad? Es una sucesión que converge a 0, 0 y no es el punto 0, 0 en sí. O sea, ninguno de esos puntos es 0, 0. ¿Cuánto sería f de xn? F de xn es igual a, como no estoy tomando el punto 0, 0, entonces eso sería 0 entre raíz cuadrada de 0 más 1 entre n a la 2. O sea, en otras palabras, eso es 0. O sea, f de xn es constante, es 0. Y eso converge a 0. ¿Ok? Vean que ya eso me dice que la función no es continua, porque eso no es la imagen de 0, 0, que es 42, pero una función puede no ser continua y aún así que el límite exista. Voy a agarrar otra sucesión. Una sucesión, puedo agarrar la sucesión, por ejemplo, 1 entre n, 1 entre n. Esa sucesión converge a 0, 0 y yn es distinta de 0, 0 para todo n. ¿Ok? Es una sucesión como las del teorema. Convergen al punto C. Y bueno, ahí no he dicho, pero estoy interesado en el punto 0, 0, que es el punto que presenta problemas en la función arriba. Pero la sucesión no es, ningún término de la sucesión es igual al punto. ¿Qué sería f de yn en ese caso? F de yn es 1 entre n entre raíz cuadrada de 1 entre n a la 2 más 1 entre n a la 2. Eso es igual a 1 entre raíz de 2. O sea, sigue siendo constante. Y eso converge a 1 entre raíz de 2. ¿Ok? Entonces vean que tengo dos sucesiones. Ambas sucesiones convergen a 0, 0, pero sus imágenes convergen a cosas diferentes. Entonces quiere decir que el límite, cuando x tiende a, voy a poner así, cuando xy tiende a 0, 0, de esa función, no existe. ¿Ok? Quiere decir que f tiene una discontinuidad f tiene discontinuidad inevitable en 0, 0, porque el límite no existe. O sea, que el límite no exista, esa función, o sea, con el primer cálculo que hicimos acá, ya con esto ya sabíamos que era discontinua, porque las imágenes convergían a 0 y 0 no es la imagen de 0, 0. Pero aparte de ser discontinua, el límite ni siquiera existe. Entonces falla en ser continua por muchas razones. Ok, ahora, ¿qué significa? Quizá no expliqué esto gráficamente la vez pasada. ¿Qué significa este teorema? Tanto en este caso como el teorema de continuidad. Cuando estábamos calculando límites en 250, a veces existían límites por la derecha y límites por la izquierda,
A veces eran diferentes, a veces eran iguales. Cuando eran iguales, el límite existía, cuando eran diferentes, no. El problema es que cuando estoy trabajando en varias variables, estoy acercándome, por ejemplo, acá me estoy acercando al punto 0,0, acá también me estoy acercando al punto 0,0. Si yo me estoy acercando a un punto en el plano, ya no es únicamente por la derecha y por la izquierda, hay muchas formas en que puedo acercarme a un punto. Voy a pasar la página. Por ejemplo, si yo tengo un punto C, y estamos con solo dos variables, ya se complica un poco más la cosa, ¿verdad? Yo puedo acercarme a ese punto C por la derecha y por la izquierda. Pero como estoy hablando de un punto en el plano, también me puedo acercar por arriba y por abajo. Y no solamente en direcciones perpendiculares, también puedo acercarme por medio de una línea recta. Puedo acercarme por una línea recta ahí con una pendiente arbitraria. Puedo acercarme por medio de una parábola. Puedo hacer algo loco, hay una función trigonométrica rara. O puedo hacer cosas muy extrañas. Puedo acercarme a la velocidad que quiera, por la trayectoria que quiera. Y el teorema lo que dice es que todas esas formas arbitrarias, infinitamente, o sea, infinitas posibilidades, todas deberían dar lo mismo para que el límite exista. De cualquier forma que yo me acerque al punto, las imágenes, o sea, las imágenes son cosas que están arriba, ¿verdad? Deberían dar igual. El teorema entonces es más útil para decir que si dos de esas formas de acercarme al punto me dan diferente, entonces el límite no existe. Con solo que dos sean diferentes, el límite no existe. Y acercarme por sucesiones es básicamente esa idea. Acercarme por diferentes trayectorias, por diferentes caminos. Entonces, en un ejemplo que teníamos la vez pasada, me parece que el ejemplo era f de xy igual, si no me equivoco, era este, x a la 2y, x a la 2, o x a la 4 más y a la 2. Para xy distinto de 0, 0. Y 0 para xy es igual a 0, 0. Entonces teníamos el punto 0, 0. Y vimos varios casos. Vimos, creo que la sucesión xn, creo que yo la había tomado como 0, 1 entre n. La sucesión yn era 1 entre n, 1 entre n. Y luego la otra sucesión era zn es igual a 1 entre n, 1 entre n a la 2. Xn es acercarme con coordenada x igual a 0. O sea, en xn yo me estoy acercando por esta trayectoria. Esto es acercarme en xn, tomar las coordenadas sobre esa trayectoria, ¿verdad? Porque estoy con la coordenada x es igual a 0 y la coordenada y se va acercando a 0. Yn me estoy acercando de esta forma. Yn me estoy acercando de esta forma. Me estoy acercando por una recta. Vean que esto es xx. Es decir, básicamente esta es la recta y igual a x. Me estoy acercando a lo largo de esa recta. Y esta de acá es una parábola. Entonces voy a hacerlo en rojo. Básicamente me estoy acercando en esa dirección. Este sería el Zn. Y el Yn sería este de acá. Entonces, ese ejemplo que probamos la vez de pasada de continuidad, si yo me acercaba, vean que todas son sucesiones que convergen a 0, 0. Eso es importante. Son sucesiones que convergen a 0, 0 todas. Las imágenes de estas daban 0
las imágenes de estas convergían a 0 y las imágenes de estas daban un medio. Entonces, si me acerco por aquí, si me acerco por aquí, da igual. Pero eso no quiere decir que la función sea continua o que el límite exista, porque son solamente dos sucesiones del número infinito de sucesiones que deberían funcionar. Pero si me acerco con forma de parábola, el límite da diferente. Entonces vean que los límites se comportan de manera un poco extraña en varias variables. Vamos a ver si puedo graficar esa función para que vean qué loca se ve. Bueno, si es que me sale, que sea la 4 me dio la 2. Ok, yo creo que ahí ya les sale en pantalla. Este es más o menos el gráfico de la función. Vean que es un poco extraño. Pero un poco más grande. El punto 0,0 es este punto de acá. Entonces, si yo me acercaba, bueno, aquí estos valles raros deberían ser un poco más, estas montañas deberían ser más pronunciadas. Quizá por la discontinuidad la cosa no lo grafica bien. Pero si me acerco por acá o me acerco por acá, me estoy acercando a este punto 0,0. Si me acerco como por un bordecito acá en diagonal, se acerca a 0,0. Pero si me acerco en forma de parábola, voy aquí como por la cima de esta montaña y me acerco al valor de un medio más bien. Esto debería llegar más hacia acá. Pero entonces ven que es una función un poco extraña de graficar. O sea, aquí no se ve bien porque el programa lo trata de hacer de manera continua y es una función que no es continua. Pero es una función que tiene brincos raros acá. Si me acerco de una forma a una cosa, si me acerco de otra forma a otra. Entonces vamos a ver si lo puedo ver desde arriba. Desde arriba se ve raro también. Pero esa es la idea. O sea, en resumen, las funciones en varias variables son muy raras. ¿Ok? Voy a volver con la aplicación. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahora de la clase de hoy? Voy a parar la clase acá, que solo era la parte de límites. Voy a parar la clase de aquí ya. Entonces, si no tienen preguntas sobre la clase de hoy, voy a terminar aquí la grabación.